8:49 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y pedirle desde su amplia experiencia qué lectura hace de estos hechos denunciados. Ya la consejera del CNE, la doctora Nájera, lo hizo a comienzos de esta semana a través de la revista de Opinión Democracia, y anoche el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, denuncia este presunto hallazgo de un centro de cómputo paralelo en la ciudad de Guayaquil, y quiero leer lo que luego el CNE difunde como una información oficial sobre la base del hallazgo realizado por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, respecto a un supuesto centro de cómputo paralelo que manejaba el director de la Delegación Provincial del Guayas. El órgano electoral presentó ante la Fiscalía una denuncia para que se inicien las investigaciones correspondientes y se esclarezca este hecho, así como los responsables involucrados en este acto que riñe contra la transparencia y la eficiencia. Bueno, aquí hay un señalado por el mismo CNE, el director del órgano electoral, el director de la Delegación Provincial del Guayas, involucrado en esto, según lo que señala el CNE. Por favor, doctor Carlos Aguinaga, su comentario. Miguel, buenos días. Un saludo a la audiencia. Realmente lo que está pasando en estos momentos es de una gravedad absoluta. Primero porque la primera garantía que debe existir en un proceso electoral por parte de la autoridad electoral, Consejo Nacional Electoral, por las juntas provinciales, por las delegaciones provinciales, por los miembros de mesa, es garantizar la transparencia del proceso electoral. Y este principio de transparencia electoral y de integridad electoral se ha visto vulnerado varias veces y en forma sistemática en la organización de este proceso. Lo más alarmante es ya estas denuncias, tanto del consejero Pita el día de ayer, de la consejera Nájera, de Juan Esteban Guarderas respecto a la vulnerabilidad del sistema informático, ¿no? Y también la declaración a confesión de parte de ¿cómo se llama? De las propias autoridades electorales. En primer lugar, ¿cuándo se ha visto que una vez procesada una elección en 6 provincias, nuevamente tenga que contarse? O sea, eso es falta de controles, falta de transparencia, falta de verificación, de auditabilidad, de auditoría de los procesos y de los sistemas. Y esto genera obviamente una estela de duda de carácter general, porque pueden haber autoridades que fueron legítimamente electas, legalmente electas, y se echa al traste con toda este velo de duda. Igual pasa con el tema del referéndum. Es decir, si no hubo la transparencia adecuada, los procesos adecuados para garantizarle a los ciudadanos que su expresión fue legítima y ha habido este centro de cómputo paralelo para imprimir actas del referéndum. O sea, es una denuncia grave. A mí no me importa quién gane, si gane el sí o gane el no. A mí lo que me importa, desde mi punto de vista como expresidente y como una voz medio autorizada, digo, respecto a estos temas, es que las autoridades electorales le prueben al país que el proceso es transparente, que se haga una auditoría nacional, internacional, una confrontación de los votos que están en la mesa con las actas que hicieron los miembros de mesa y con lo que se subió al sistema. Porque si hay riesgos de vulnerabilidad del sistema, nadie nos garantiza que ingresaron con credenciales al sistema informático y cambiaron la data de los consolidadores, para que me entienda la opinión pública. Las actas... ¿Hay cómo hacer eso?
¿De qué sirven, por ejemplo, las seguridades puestas? No se entiende que las actas también, como los votos, tienen seguridades en la impresión que se hizo. ¿Se puede nomás hacer así? A veces hay varias seguridades en el proceso. Primero, el acta tiene unas seguridades de identificación, código de barras, codificaciones, series, depende si hubo marca de agua o no en el papel, ¿no es cierto? Para que no... Esas son unas seguridades físicas y tecnológicas para el control, ¿no es cierto? Pero después la data pasa por un sistema de escaneo. Ahí hay un reconocimiento óptico de caracteres y se hace el procedimiento de los números, ¿sí? De los nombres de los candidatos. Se hace un procedimiento y se envía a un servidor. Este servidor va acumulando la data que pasa, supuestamente debe estar encriptada, ¿no es cierto?, para que desconozca y quien está operando en las juntas provinciales solo debe ver números, porque si ve candidatos, quiere decir que hay una falla en el sistema. Entonces, eso se va sumando, va un servidor que consolida esta información, va sumando el candidato 1, tanto, junta 3, 5 femenina, etcétera, hace esta sumatoria y va a los totalizadores y al servidor de difusión. Pero si yo tengo acceso al sistema y le cambio los consolidadores, ¿cuál serán los resultados? Eso es clarísimo para quienes hemos administrado elecciones. Una cosa es integrar un órgano electoral, otra cosa es administrar legal, técnicamente, informáticamente, operativamente, logísticamente un proceso con controles, con auditorías cruzadas, ¿no? Para evitar justamente que se produzcan estos manoseos. Porque lo peor que puede ocurrir en una sociedad democrática es que llegue alguien a través de la trampa, del manoseo, del fraude, de la irregularidad, de la compra de votos. Eso es lo peor que puede, porque ahí se deteriora la democracia, porque puede ser legal, pero no es legítima. Y vienen estos problemas de desconfianza en las instituciones, en el órgano electoral, en los políticos, la clase política. Y los sujetos políticos que no ejercieron un control adecuado el día de las elecciones, hoy deberían estar todos exigiendo una auditoría real por muestreo de votos físicos, de actas y de lo que se subió al sistema. Si esto no es chiste, se está jugando con la democracia. Este es un tema y los que ganaron también deberían estar de acuerdo, porque el que ganó legítimamente no tiene de qué dudar. Es su capacidad de haber llevado los votos, de haber llevado la gente, pero transparentar para bien de la gobernabilidad local y de la gobernabilidad nacional. Y, obviamente, si esto no se hace, quiere decir que ya todos son cómplices de un sistema que está amañado, un sistema que es pésimo, un sistema que no sirve y que no garantiza la voluntad popular. Doctor Carlos Aguinaga, ¿pudiera estar en riesgo, le pregunto, el pronunciamiento popular expresado en las urnas del domingo pasado? Porque déjeme leerle un Twitter que pone Fernando Villavicencio. En las últimas horas dice: urgente, en el recuento de votos de la consulta popular en Guayaquil, en varias actas a las que tuvimos acceso, el sí supera en 30% al no. En la pregunta 1 la diferencia bordea el 50%. ¿Pudiera estar en duda los resultados? ¿Por qué no se hace un conteo voto a voto de nuevo? Que tome el tiempo que sea. ¿Qué se va a hacer? Pero no pudiera estar en riesgo el pronunciamiento popular. Usted incluso citó lo que denunciara el candidato a CPCCS, Juan Esteban Guarderas. Por favor. Bueno, sería gravísimo si es que en el proceso que están haciendo ahorita de conteo ya se verifica que ha pasado esto en una o más juntas. Lo lógico es volver a contabilizar. ¿Para qué? Para que
la ciudad, el país, los verdaderos demócratas estén de acuerdo y confiando en un resultado electoral. Pero si es que hubo una alteración de un acta, ya es un delito, ya es un fraude, ya es una irregularidad. O sea, la autoridad electoral está para que el último miembro de junta parroquial no pueda ser alterado su voluntad popular. Y para eso debía actuar con controles, con inteligencia en la administración de los procesos. Si no es cuestión de foto, no es cuestión de comodidad, es cuestión de trabajar, toca trabajar casi 18, 20 horas al día cuando se organiza un proceso electoral. Y esto es una cuestión seria. Y los ciudadanos comunes y corrientes de todos los sectores deben tomar conciencia de que si recibimos autoridades alteradas del resultado electoral, si este fraude no es aquí, ¿qué fraude nos van a hacer en la administración? Si se comprueba fraude o irregularidad en el referéndum o un manejo de tipo informático, sería terrible. O sea, están trabajando unas mafias a través de plataformas de inteligencia artificial que tienen recursos económicos, que tienen recursos políticos, que tienen capacidad tecnológica, ¿no? Que tienen control del proceso. Y eso sería ya mejor. Ahí sí ya, ¿para qué? ¿Para qué las instituciones democráticas? ¿Para qué los organismos electorales? Es obligación del órgano electoral, hoy, del Consejo Nacional Electoral, hacer todas las investigaciones, las indagaciones. Debería haber una auditoría nacional y una internacional de todos los procesos, porque ya se transgredió las condiciones de igualdad en la participación política electoral, no se controló la propaganda, ahora no se controlan la contabilización de votos, que además es simple, porque es cuestión de sumar. Si no hay que multiplicar, hay que sumar. Operaciones sencillas que se hacen en mesa y que debe hacerse el sistema. Doctor Carlos Aguinaga, de esto corroborarse, de esto confirmarse estas presuntas irregularidades y llevar a términos de que pudiera cambiar la consulta popular o determinadas candidaturas, y si se llega a encontrar graves irregularidades, pudiera declararse en un extremo, pudiera declararse la nulidad de elecciones por la vía legal, un extremo. Claro, desde luego, pero primero que hagan un muestreo al menos del 10% de todas las jurisdicciones, de base a una muestra estadística, que se revise el 100% de las actas para ver dónde están los comportamientos anómalos, irregulares, y que se compruebe con la votación que está dentro de la mesa, que están los votos físicos, para ver si es que efectivamente se actuó bien, se ratifica, y si se actuó mal, hay que corregir. Es decir, y esto de encontrarse, si hay cambios, supongamos, Consejo de Participación Ciudadana, resultan otros los elegidos, o la consulta popular, hay preguntas que triunfa el sí, el dato inicial fue que ninguna ganó, ¿esto se corrige o puede declararse nulo si las irregularidades, de ser ciertas, son muy graves, el adulterar el pronunciamiento del pueblo? Claro, puede llegarse a la nulidad. ¿Y quién pudiera declarar? ¿Quién pudiera declarar eso? ¿No hay un vacío legal? El Consejo Nacional Electoral tiene que declararlo. Sí, obviamente puede ocurrir aquello, puede ocurrir, pero para eso hay que hacer una comprobación previa. Para eso hay que, ¿cómo se llama? Hacer una auditoría, un muestreo de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque elegir autoridades de esa forma, con trampa, ya viola toda norma ética.
Lo que pasó en las 6 provincias no puede ser un simple error de impresión de acta. Discúlpeme, 6 provincias. ¿Cuántas jurisdicciones son? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántas listas de concejales? ¿Cuántas listas de juntas parroquiales? ¿Cuántas? Eso no es simple. Esto no es un error. Puede pasar 1 o 2 en 1 o 2 papeletas. Por favor. Entonces, aquí lo que faltó también es tener un control adentro del Consejo Nacional Electoral. Y eso no ha habido. Y eso no ha habido. Entonces, yo, justamente porque sé que los empleados que trabajan en los órganos electorales provienen de fuente política, apadrinados por tal partido, por el otro, por un candidato, por lo que sea, ¿no es cierto? Lo primero que me preocupé es de tener un proyecto de asistencia técnica de control del proceso. Y tuve los mejores técnicos, encabezados por Jorge Tirado y los mejores técnicos de América Latina. Entonces controlé todos mis procesos internos, justamente para que aquel que tiene un corazoncito dañado y no le gusta la transparencia y la rectitud, no se desvíe. Porque también hay riesgos al interior, no solo al exterior. Claro. Y claro, cada consejero pone a sus delegados provinciales, porque ese es parte del reparto que el país debe conocer. Ahora, doctor Aguinaga, preocupa tanto el leer el comunicado del CNE que voy a repetir un supuesto centro de cómputo paralelo que manejaba el director de la delegación provincial del Guayas, por favor. Él mismo haciendo eso, denuncia el CNE. Eso es un delito grave. Eso es un delito grave. Es alteración de las actas, es nulidad del escrutinio. Nulidad del escrutinio, o sea, se está afectando la integridad del proceso. ¿Por qué? Por esto. Porque justamente se pone delegados por tendencias o por recomendaciones y no hay un control y una auditoría de lo que ejecutan y hacen. Entonces, casa adentro, tenían que haber puesto un sistema de control. Ese es el problema, porque hay gente que, la mayoría de la gente, entiendo, es gente seria, ¿sí?, que conoce, pero hay gente que se desvía y que actúa por otras motivaciones de tipo político, ¿no? Y tal vez de otro tipo. Sería más grave aún si actúan por otro tipo en la cual se venda la voluntad popular, por ejemplo. Y no es que no ha habido irregularidades y fraudes en el Ecuador. Sí han habido. El fraude del año 2000 en Los Ríos. Yo declaré la nulidad total de la provincia y volví a hacerlo el 28 de julio del año 2000. O sea, ya el ganar con trampa, eso sí ya es lo peor. Y que una autoridad electoral no garantice la transparencia y no investigue hasta las últimas consecuencias. No es cuestión de tirar la pelotita a la fiscalía. No. Yo tengo que investigar este rato, a ver qué es lo que pasó. Y tengo que decirle a la sociedad, voy a hacer esto. Voy a hacer esto, voy a comprobar que los votos físicos con las actas y con lo que esté en mi sistema sean lo verídico, para tranquilidad de quienes ganaron legítimamente. Por favor, están jugando con fuego con la democracia. ¿Delitos electorales y delitos penales? Hay infracciones electorales y hay delitos penales, ¿sí? Pero la principal función, garantizar la transparencia, la integridad del proceso, que la data, que el voto de ningún ciudadano haya sido alterado, porque sería un amaño, sería trampa para alterar resultados, sea de una elección, sea del referéndum, sea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sea de donde sea. Ya. Aquí no importa, ni la bandera política. Claro, lo penal está en la Fiscalía, la investigación, pero si hay una infracción electoral, ir a ese impresentable Tribunal Contencioso Electoral, a esa justicia electoral. Toca eso. La gobernación electoral está diseñada así.
Esperemos, la ciudadanía también tiene que hacer un control a la legalidad, un control de legalidad y de la jurisdiccionalidad de los fallos que emite el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y cómo hacer con la ciudadanía para que esté activa legalmente frente a estos hechos? Yo creo que los colectivos del ciudadano común tienen que expresar su voz de que se realice una auditoría técnica seria, nacional, internacional, y que se haga un proceso de verificación. Es la única forma en que le vamos a dar tranquilidad. El evadir hacerlo es ser cómplices y generar que esta duda se mantenga per se sobre un resultado electoral que no tiene la legitimidad del caso, ni la legalidad de llegarse a comprobar hechos que han alterado la voluntad popular. Bien, al doctor Carlos Aguinaga, experto, presidente del Tribunal Supremo Electoral, muchas gracias por hacer abrir los ojos a los ecuatorianos de esto que pudiera ser muy grave si aquí se consuman hechos como irregularidades que están investigándose en las últimas elecciones. Carlos, muy amable su participación en la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando. Gracias a ustedes, muy gentil. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les anunciamos, ya viene en el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les recomendamos el programa Controversia en Escena, este sábado, 8 horas por XFM, Democracia M y Democracia TV. Precisamente los resultados de las últimas elecciones seccionales y la consulta popular, los desafíos y las perspectivas en medio de estos grandes problemas e incertidumbres. Invitados: Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo; Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana; y Medardo Oleas, jurista y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. De mi parte, muchas gracias por el seguimiento a la revista de Opinión Democracia. Volveremos, Dios mediante, el próximo lunes. Muy buen día, feliz fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos